Si estás viendo este vídeo, es posible que estés interesado en prácticas de trabajo asociadas al desarrollo software en BBVA. Concretamente en este vídeo, nos centraremos en el ciclo de vida de las features o funcionalidades que entregamos a clientes dentro de nuestros proyectos de software. Estas prácticas de trabajo DevOps, enfocadas en el desarrollo de software, se enmarca dentro de lo que llamamos el Way of Working. Antes de empezar con el ciclo de vida de las funcionalidades, vamos a repasar algunos conceptos que van a completar la información de lo que hablaremos posteriormente y que son necesarios para entender las prácticas que vamos a indicar. Los principales objetivos. Desde arquitectura, hemos planteado una serie de prácticas que llamamos Way of Working. Dichas prácticas permiten comenzar a trabajar a los equipos en un nivel de madurez básico dentro del contexto tecnológico y metodológico actual. También nos permite crecer en cuanto a madurez hasta alcanzar todas las prácticas necesarias para industrializar el trabajo. Nuestros principales objetivos surgen de la necesidad de seguir creciendo en BBVA con la transformación digital y, más concretamente, en prácticas de desarrollo. Durante estos últimos años, nuestros equipos de trabajo han crecido en madurez y demandan mucha más información sobre los procesos de cómo entregamos valor al cliente. Los objetivos que perseguimos con estas prácticas podríamos agruparlos en estos conceptos. La trazabilidad. Debemos poner foco en los procesos. En ingeniería, tradicionalmente nos apoyamos siempre en herramientas y tecnología, pero necesitamos refinar nuestras prácticas de trabajo para ganar velocidad y ser más competitivos. Una completa trazabilidad en el ciclo de vida del desarrollo de software, desde la definición hasta la entrega, va a dar como resultado un conjunto de información. Toda esta información va a ser clave para la toma de decisiones estratégicas, así como mejorar el proceso, descubriendo cuellos de botella o problemas de capacidad. La estandarización. El uso, el hecho de que utilicemos la misma herramienta y el mismo ciclo de vida y las mismas prácticas construye un lenguaje homogéneo y una única forma de entender la información. Por poner un ejemplo, el hecho de que todos utilicemos los mismos criterios a la hora de entender cuándo algo está entregado hace que en todo BBVA se pueda medir exactamente cuándo algo está en manos de clientes. No es así si cada uno decidiéramos utilizar un workflow diferente, un ciclo de vida diferente para nuestras funcionalidades. También va a ayudar a que nos anticipemos en la definición de dependencias, hacer que la priorización y la toma de decisiones resulte mucho más precisa y podamos ganar velocidad y calidad. La mejora continua. Dentro del desarrollo de software, algunos problemas o impedimentos que tenemos para cumplir nuestros objetivos suelen ser comunes en todas las compañías que desarrollan productos digitales. Dependencias entre equipos, siglos de trabajo, trabajos manuales o repetitivos que generan inconsistencias, detección y corrección de errores. Es algo que ocurre todos los días en todas las compañías que ofrecen productos digitales a sus clientes. La mejora continua como objetivo debe ser la forma con la que nos enfrentamos a cada propósito. Si conseguimos trabajar de forma ordenada, podremos identificar las partes del proceso más complejas, aislar el problema y realizar acciones como automatizaciones y alertas. Factorizar el desarrollo de software. Hasta hace no muchos años, el desarrollo de software tenía mucho más que ver con la artesanía que con la ingeniería. No estoy hablando de BBVA, hablo de la industria del software en general. Esto hace que el buen hacer del artesano esté muy presente en el resultado del producto. Como os podéis imaginar, esto puede producir disparidades en cuanto a la calidad de lo entregado. La factorización viene un poco a ayudar con esto. Por supuesto, tiene que ver con el uso de la tecnología y la automatización de tareas, pero esto resultaría incompleto si no mejoramos los procesos de trabajo. Todos los procesos asociados al ciclo de vida del desarrollo de software han ido incorporando reglas a lo largo de los años. Mucha de esta burocracia suele quedar obsoleta con nuevas prácticas y tecnologías.
Estas prácticas que se han ido implementando durante todos estos años para conseguir un mayor control y trazabilidad del proceso, bueno, pues actualmente en BBVA puede permitir evolucionar su modelo productivo, aligerando mucha de esta burocracia, ofreciendo más información, sobre todo del proceso, y una mejor trazabilidad. Si simplificamos mucho el ciclo de vida de un modelo productivo trabajando en metodologías ágiles, podemos decir que todo comienza con una definición funcional del software que se van a consumir nuestros clientes. Si bien es cierto, antes deberían ocurrir muchas cosas, pero bajo nuestro punto de vista, en este punto, la definición funcional es donde vamos a comenzar a trabajar. Vamos a ver un poco cómo nos organizamos. Antes de comenzar a hablar en la definición funcional, debemos dejar claro algunos términos que a buen seguro ya serán una realidad para todos los que estáis viendo el vídeo, pero creo que merece la pena recordar. El equipo, o Scrum Team, es la unidad principal de trabajo en BBVA. Un equipo de desarrollo tiene como objetivo entregar funcionalidad al cliente mediante la implementación del software. Para conseguir una mejor gestión y planificación, consideramos que un equipo debe trabajar bajo metodología Scrum dentro del proceso de entrega. Si bien es cierto que un equipo Kanban bien organizado puede ser igual de productivo, proponemos el modelo Scrum por contar con ciclos de estimación y entrega, y así conseguir una cierta anticipación en la planificación del trabajo y el levantamiento de problemas. Los roles. Vamos a repasar brevemente el modelo, ya que entendemos que es algo común y esto está perfectamente aceptado en BBVA. Bueno, el Product Owner. El Product Owner sería quien define las funcionalidades que el equipo implementa y prioriza las tareas del backlog. Tiene la visión completa del producto y en muchos casos, cuenta con los stakeholders que le ayudan a esa definición funcional, completando su trabajo. El Scrum Master sería un facilitador que resuelve problemas de gestión que afectan al equipo de desarrollo, tales como las dependencias o los impedimentos, y aísla al equipo de problemas para que se centren en la entrega de valor y en desarrollar su trabajo. El Development Team es el equipo de desarrollo y dentro de él encontraremos pues, diferentes perfiles dependiendo de cuál sea su especialización o trabajo. Otro concepto que debemos tener claro son los marcos de trabajo en los que nos encontramos. Dependiendo de la jerarquía de nuestro objetivo, este tendrá un marco de trabajo temporal diferente. Por lo que si estamos hablando de proyectos, estos quedarían comprendidos dentro de varios ciclos trimestrales. Si nos referimos a la construcción y entrega de funcionalidades que componen estos proyectos, el marco temporal debería ser un trimestre. Y si hablamos de la planificación y entrega del equipo, es decir, historia de usuario y dependencias, estas entrarían dentro de un sprint, que en BBVA se considera 2 semanas. Este esfuerzo de planificación en ciclos cortos trimestrales da mucha capacidad a BBVA a la hora de planificar objetivos estratégicos y nos ayuda a anticipar futuros problemas o impedimentos. Dota mucha de flexibilidad al proceso en cuanto a cambios y modificaciones. Como os podéis imaginar, 3 meses es un periodo bastante corto. Por contra, es cierto que nos está exigiendo a todos un esfuerzo extra a la hora de gestionar el proyecto y de planificar objetivos trimestrales. Vamos a comenzar con el ciclo de vida de una feature. Algunos de los proyectos que destinan su valor a convertirse en productos digitales de nuestros clientes pueden dividirse en diferentes funcionalidades, las cuales, en la medida de lo posible, deben tener la capacidad de ser entregables y útiles para nuestros clientes, remarcando lo de en la medida de lo posible. El conjunto de funcionalidades de un proyecto son consumidas por un equipo y forman parte del backlog de producto, con una visión de entrega trimestral. Antes decíamos que las features se marcan dentro de su marco de entrega sería el trimestre. Si bien es cierto que esta pila de objetivos funcionales podría estar formada por varios proyectos y consumida por varios equipos. Vamos, en el ejemplo que vamos a seguir en esta charla, vamos a centrarnos en un ejemplo estándar de trabajo donde
un equipo desarrolla un proyecto. Estas features o funcionalidades, como vemos en la imagen, a su vez pueden ser divididas en historia de usuario, dependencias y bugs, que a su vez forman parte del backlog del equipo. Es decir, estas se consumen en otro marco temporal, que serían los sprints. Vamos a poner un ejemplo para clarificarlo. Imaginemos que retrocedemos al pasado y existe un nuevo proyecto que se llama transferencias, que consiste básicamente en que en BBVA vamos a tener transferencias digitales para nuestros clientes particulares. Algunas de las funcionalidades que se me ocurren que podría haber debajo de transferencias podría ser el traspaso económico entre cuentas, el histórico de transferencias, el buscador de transferencias, programar transferencias o reutilizar transferencias. Una medida que nos puede ayudar a saber si la funcionalidad está correctamente definida es si su título concreta la entrega. Esto es algo, y si es algo que podría consumir un cliente, independientemente de si tiene valor o no. Que entiendo que el concepto tener valor es bastante controvertido. Vamos a hacer un breve resumen porque una funcionalidad es algo un poco complejo. Nosotros decimos que una funcionalidad dentro de nuestro modelo es un documento de trabajo. Este documento de trabajo describe una funcionalidad para un cliente y esta funcionalidad debe poder desarrollada por el equipo al que ha sido asignada, en gran mayoría. Y este equipo debe ser el encargado de velar por la calidad y el desarrollo de la misma y la entrega. Un detalle importante de la funcionalidad es que en nuestro modelo, este contrato de trabajo o documento funcional tiene carácter de entrega, es decir, el propio ticket en un estado determinado indicaría que se ha entregado a cliente. Esto es bastante importante y aquí tenemos que hacer una labor, una capacidad, un poco de abstracción para entender algunos conceptos. Y el por qué estoy haciendo esta diferenciación. Digamos que la misma funcionalidad definida para canales diferentes van a ser documentos diferentes o features diferentes y van a tener ciclos de vida diferentes y entregas diferentes. Alguien puede eh, decir que la funcionalidad de hacer una transferencia, como decíamos antes, va a ser igual en la web o en el móvil para un cliente retail o un cliente particular de BBVA. La realidad es que sí, el valor que aporta es el mismo, pero como objeto de entrega, como entrega, posiblemente salgan en días diferentes, luego el ciclo de vida sería diferente y la entrega la marcaría un día diferente. Seguramente tengan algunas tecnologías diferentes a la hora de entregar, más que nada por las tecnologías que nos imponen los market. No estoy hablando de tecnologías que desarrollemos en BBVA, sino que, bueno, pues tendremos que pasar de alguna manera para llegar a los market de las aplicaciones de movilidad por una serie de características. Y, asimismo, es bastante factible que la definición funcional, dependiendo de si estamos trabajando en una pieza ligada al código que consume un cliente y de alguna manera te tienes que enfrentar a una definición funcional de un dispositivo táctil, no es la misma que la haces para web. Esto quiere decir que podrían variar los criterios de aceptación o más que dentro de los criterios de aceptación podrían variar los escenarios o los casos de uso, en realidad, podrían ser diferentes. En este punto, debemos tener cierta capacidad y entender que esta definición funcional va a estar ligada al código y que una pieza de código que consume un cliente tiene diferentes formas de llegar al mismo, independientemente de si va a contar con los mismos recursos técnicos y son compartidos, que es una forma genial de ahorrar costes. Bien,
Vamos a ver brevemente el trabajo con historia de usuario. Decíamos que una feature puede ser dividida en diferentes historias de usuario. Vale. Si describimos una historia de usuario, sería una parte en la que se divide una funcionalidad y que el equipo entrará pueda acometer. Al igual que las features luchan por la prioridad entre ellas en el backlog de producto, la historia de usuario harán lo mismo en el backlog de tareas de equipo. La definición de las mismas siempre se hace desde el punto de vista del cliente que lo va a consumir. Es decir, una historia de usuario podría ser un escenario definido en nuestra funcionalidad padre, jerárquicamente hablando. Si antes hablábamos de un traspaso entre cuentas, podríamos tener un escenario en el que un cliente de BBVA, mayor de edad, con una cantidad de dinero en la cuenta, quiere traspasar dinero a otra cuenta. Eso podría ser un escenario. Dentro de ese escenario podríamos tener diferentes casos de uso. Pues ese cliente intenta hacer un traspaso por encima del límite definido. Ese cliente sale del proceso de la transferencia después de que se envíe el SMS de confirmación. Ese cliente introduce mal el IBAN. Ese cliente no tiene tanto dinero en la cuenta como el traspaso que quiere hacer. Todo eso serían casos de uso que habría que implementar para desarrollar esa tecnología, independientemente de si se escriban con mayor o menor detalle, todo eso se va a tener que desarrollar. Y si el equipo tiene capacidad de desarrollarlo, se convertiría en una historia de usuario. Vamos a ver qué es una dependencia, porque una feature también se puede dividir en dependencias. Una dependencia es una parte en la que se divide una funcionalidad y que el equipo encargado de entregarla no pueda acometer, por no poseer los conocimientos o la capacidad, o, o esto que se encuentre delegado en equipos terceros. Esto suele ser bastante común. ¿Qué características debería tener una dependencia? Por tamaño, una dependencia debería asemejarse a una historia de usuario, por lo que sería posible acometer dentro de un sprint de 2 semanas. Una dependencia no debería ser un bloqueo de la entrega de valor de nuestro equipo. Una dependencia es un trabajo que realizamos en colaboración con otro equipo. La gran diferencia entre el bloqueo y la colaboración radica en la anticipación. La anticipación debe, mm, digamos que esto, debemos describir las dependencias antes de que se conviertan en bloqueo. Eso es lo que quería decir con anticipación. Vamos a repasar un poco qué información debe aportar cada uno de los equipos participantes cuando estamos creando una dependencia. Primero, la descripción funcional la debe aportar el equipo peticionario, por supuesto. Al igual que los criterios de aceptación. Digamos que cuando describimos una dependencia, no solo tenemos que hacer una breve descripción de lo que necesitamos, sino el alcance de la misma. Saber cuándo se considera terminada esa dependencia. Por contra, el equipo receptor va a estimar en puntos de historia si tiene capacidad para hacerlo o la suficiente madurez y va a hacer una estimación de entrega por sprint si tiene capacidad para hacerlo o la suficiente madurez. También el equipo receptor, por supuesto, va a priorizar esta dependencia dentro de su pila de tareas de su propio backlog. Así que, en resumen, la dependencia como documento de trabajo la describe el equipo peticionario y la resuelve el equipo receptor. Esto es importante porque una dependencia debe aparecer en el backlog de trabajo del equipo receptor. Quiere decir, es el que la va a acometer, es el que la va a desarrollar de alguna forma, independientemente del tipo de dependencia de la que estemos hablando. Da igual que sea una auditoría, da igual que sea, bueno, sencillamente un dictamen de seguridad, da igual que sea un desarrollo de software. En cualquier caso, esta tarea tiene que formar parte de la pila de trabajo del equipo receptor. El equipo peticionario tiene otros mecanismos para lograr sus seguimientos. Los errores o los bugs. Vamos a ver qué es un error. Un error, bueno, por su propia definición, sería un mal comportamiento de algo previamente definido. Un error, como el resto de tareas, es algo que el equipo tiene capacidad de acometer. Es decir,
se puede solucionar dentro del ámbito de acción y capacidades del propio equipo. Así bien, podríamos distinguir dos tipos de errores dependiendo de cuándo se produzcan. Errores en tiempo de construcción. Cuando un error ha sido encontrado durante las pruebas funcionales que se realizan durante el tiempo de construcción, este podría ser una parte más de la feature. Al igual que el resto de historia de usuario y de dependencias, nos da una medida de calidad. Sobre todo en cuanto a la capacidad de encontrar errores antes de salir a producción. Podría indicar la necesidad de hacer una mejor definición funcional o que debemos detallar más el DoD, el Definition of Done, o los criterios de aceptación. Pero sería algo normal. Si el error nos lo encontramos en tiempo de ejecución, eso quiere decir que nos lo hemos podido encontrar en las pruebas automáticas de regresión sobre un entorno productivo, o bien nos viene dado por la queja de un cliente, porque este error ya ha impactado en una funcionalidad, pero debemos entender que esa funcionalidad ya ha sido entregada, luego no repercute como tal en el desarrollo de la misma. El ciclo de vida de esa funcionalidad ya ha sido entregada, por lo tanto, igual que vemos en la imagen, este bug en tiempo de construcción sí que va a estar ligado a la feature, en tiempo de ejecución no, sencillamente sería algo que tenemos que solucionar y en muchos de estos casos, como ya son errores en entornos donde está el código integrado, es posible que el equipo que lo reciba tenga que descartarlo al no encontrarse dentro de su ámbito de trabajo. Esto suele ser bastante común. Por lo tanto, digamos que no debería de impactar en el ciclo de vida de la funcionalidad. Bueno, todo esto, todas estas explicaciones de antes para llegar al punto que queríamos llegar, que es el ciclo de vida de la feature. El flujo, digamos que este flujo de trabajo que estáis viendo, vamos a verlo repetido para el resto de elementos en los que se descomponen las funcionalidades. Es posible que no todos los estados se apliquen de la misma forma a todas las issues dadas sus necesidades. Vamos a ver cómo se dividen estos estados, sobre todo en tres grandes grupos, por la interacción que hace el equipo en su consecución. Podemos encontrar estados de definición previos a realizar cualquier acción sobre los mismos, estados de ejecución que nos indican que ya se puede trabajar o se está trabajando, y estados finales o de entrega, donde la actividad de desarrollo generalmente ha terminado y entran factores externos para poder entregar en manos del cliente. En concreto, vamos a hacer un seguimiento por lo que sería el ciclo de vida estándar, que estaría marcado en la imagen que estamos viendo por las flechas en verde. Sí que es cierto que vamos a ver algunas de los posibles workaround que hagamos a lo largo del ciclo de vida, pero vamos a centrarnos sobre todo en el ciclo de vida estándar. Los estados de definición. Debemos entender estos dos estados como previos a la construcción. Estado new es donde nacerían todas nuestras features y en general dentro del modelo de trabajo nacerían todos los elementos que componen las funcionalidades. Simplemente recordar que el estado new debería ser un estado previo al trabajo sobre el documento. Luego no debemos de aportar más información que la que nos exige la herramienta, dando sobre todo un poco de detalle a los títulos de las definiciones funcionales, porque nos van a servir después, sobre todo, para que se puedan ordenar de una forma manual dentro de las herramientas que tenemos. El estado de analyzing nos indicaría que comienza el trabajo. Digamos que en analyzing ya estaríamos definiendo la funcionalidad mucho más en detalle. Al ser una feature, estaríamos describiendo mejor a la funcionalidad y estaríamos detallando más los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación, como decíamos antes, van a ser un conjunto de escenarios y dentro del conjunto de escenarios va a haber una serie de casos de uso. Digamos que los criterios de aceptación deberían ser el detalle de todos y cada una de las iteraciones que va a hacer
uno de nuestros clientes con esa funcionalidad que vamos a entregarle. En Analyzing, digamos, cuando seamos equipos más maduros en cuanto a metodología y a trabajo, tendremos también la posibilidad de rellenar campos como el Definition of Radio, Definition of Done, que serían como unas cláusulas adyacentes de dentro de nuestro contrato en cuanto a la necesidad del equipo sobre este contrato y la necesidad del que describe el contrato con la calidad. Vamos a pasar a los estados de progreso o construcción. De Analyzing pasaríamos a Ready. Si una feature se encuentra en Ready, significa que todo el equipo comprende exactamente lo que hay que hacer dentro de la feature. Si esto es así, lo que entendemos es que el equipo junto con el Product Owner ya pueden comenzar a desglosar esta funcionalidad en historias de usuario. El desglose en historias de usuario va a depender en gran medida de la capacidad que ese equipo tenga, ya que una de las reglas que decíamos antes es que una historia de usuario es un trabajo que va a estar dentro de nuestra pila de trabajo. Quiero decir que tenemos capacidad para cometer y tenemos el conocimiento para cometerlo y tenemos, bueno, estamos delegados nuestras capacidades para poder desarrollar. Luego, aquí digamos que se vuelve todo un poco más complejo a la hora de definir en historia de usuario dependiendo de estas capacidades. Todas las capacidades que no tengamos, como hemos dicho antes, pues deberían ser informadas como dependencias para equipos terceros. Cuando algo está ready y está desglosado correctamente, y una de esas tareas que hemos desglosado la feature pasa al estado de progreso, forzosamente la feature tiene que estar en estado in progress. Esto quiere decir, es de propia lógica. Si estamos hablando todo el rato de una jerarquía funcional, digamos que si una pieza del padre, que sería la feature, se está construyendo, significa forzosamente que la feature ha dado su comienzo y por lo tanto va a estar en progreso. Cuando todas las tareas se encuentren aceptadas, quiero decir que se han cumplido todos los criterios de aceptación descritos en la feature padre, deberíamos de pasarla a test. En test, digamos que el equipo considera que tiene la suficiente madurez para realizar pruebas funcionales sobre esa feature. Aquí es uno de los puntos donde decíamos que podrían salir o se podrían generar bugs en tiempo de desarrollo, de construcción. Digamos que si en test encontráramos fallo en algún criterio de aceptación, en alguno de esos casos de uso, escenarios que comentábamos antes, bueno, pues podría generar errores y podría hacer que la feature volviera a to rework. De to rework entendemos que debería ser un estado transicional corto y debería de tomarse una decisión rápida de si esta tiene que volver a ready y desarrollar más tareas de usuario o volver a in progress porque sencillamente, bueno, pues solamente con desarrollar los bugs encontrados en test entendemos que se completa la funcionalidad. Quiere decir que esto venía provocado más por errores que por una falta de implementación. De eso depende mucho que volvamos en progreso ready a la funcionalidad. Si el equipo, y aquí hablo ya del development team, considera que está lo suficientemente madura, considera que ha pasado todos los tests, considera que ha implementado todos los criterios de aceptación, pasaría a estado ready to verify. En ready to verify, el product owner podría validar que lo que se le ha entregado es acorde con lo que se ha descrito. Y aparte de eso, que se ha cumplido, en el caso de que estemos trabajando así, con el Definition of Done. El Definition of Done, antes comentábamos que son todas aquellas cláusulas que identifican la calidad de la entrega. Aquí podría haber calidad desde el punto de vista de muchos tipos. Pero bueno, serían algo acordado entre el equipo y el PO. Luego, que si consideramos que en Ready to Verify el PO considera que está todo
aceptado por su parte, pasaríamos a los estados finales o de entrega. El primer estado que nos encontramos sería accepted. En accepted significa que toda feature que se encuentre en accepted, de alguna forma, ha sido desarrollada acorde con lo que se le ha pedido al equipo. Luego, por propia definición, estaría lista para ser entregada en producción, independientemente de si, bueno, de cómo sea el ciclo de vida productivo del aplicativo donde se desarrolle. De aceptado, pasaríamos a Ready to Deploy. En Ready to Deploy, digamos que lo consideramos cuando algo, toda esa funcionalidad ya se encuentra en una rama de despliegue. Esos conceptos ya son algo técnicos porque tienen que ver más con la entrega de código que con el ciclo de vida funcional de la feature. Es algo que decíamos al principio, que esta feature, aunque sea un documento de trabajo, este documento de trabajo se va a convertir en código. Y ese código es ahora lo que estamos haciendo seguimiento. Ya no es tanto documento de trabajo, sino que en Accepted entendemos que el documento de trabajo se ha convertido en código. Y ese código ya es apto para ser usado por un usuario. Luego el ciclo de vida ya continuaría en herramientas, por supuesto, destinadas a la calidad y a la entrega del código. Y Jira sencillamente sería un receptor de la información de las mismas. Por lo tanto, en Ready to Deploy entendemos que todas esas funcionalidades están agrupadas, su código, en una rama de entrega. Y Deploy sería cuando esa rama de entrega ha salido ya a clientes. Luego se encuentra en un estado productivo. Este sería el verdadero final de todas y cada una de nuestras funcionalidades. No sería aceptado. Aceptado solo estamos indicando que lo que se ha desarrollado es acorde con lo que se ha descrito. El tiempo entre este aceptado y este desplegado nos indicará la capacidad que tenemos de entregar a clientes. Bueno, después tenemos otros dos estados que serían delete. Bueno, pues delete se puede pasar en casi desde cualquier estado, creo que desde todos. En cualquier caso, sencillamente borraría la funcionalidad. Así que para borrar algo debemos entender que ha sido un error el crearla. La realidad es que no la borra inmediatamente, por supuesto, la borra en un periodo de 5 días. Y el estado discarded. Discarded, digamos que de alguna manera sería una forma de apartar esta feature de las estadísticas y ponerlas en un estado de finalizado. Tiene una resolución diferente que todos los demás estados de finalización, que sería descartado, lo que significa que de alguna manera hemos hecho un esfuerzo en definirla, pero en un momento dado hemos decidido descartarla como funcionalidad que puede ser entregada en un futuro o desarrollada en un futuro, porque se puede descartar siempre en estados previos a la entrega, por supuesto. Digamos que descartar algo cuando ha sido desarrollado podría ser, bueno, pues cuando menos raro. Con esto concluimos. Esperamos que el vídeo haya sido de ayuda. Un saludo y hasta la próxima ocasión.